Bienvenido a este video. Mi nombre es Mario Pimentel del Centro Integral de Neuropsicología Educativa. En este video te voy a hablar un poco sobre una prueba psicométrica que fue lanzada hace poco al mercado. Estoy hablando de la prueba Atento. Su nombre completo es Cuestionario para la Evaluación de las Funciones Ejecutivas y del TDAH. Antes de empezar con la clase, clase que está destinada para padres de familia y también para profesionales, me gustaría invitarte a que puedas visualizar en nuestro sitio web algunos de los cursos que tenemos disponibles para profesionales. Estos cursos son cursos pregrabados, son cursos que están alojados en una plataforma de Google Classroom y que puedes visualizar y consumir a tu ritmo. Para mayor información, visita la descripción de nuestro video. Para mayor información, dale un vistazo a la descripción de este video y ahí podrás hablar un poco sobre los cursos que ofrecemos para profesionales. Una vez dicho esto, voy a conversarte un poco sobre la ficha técnica de la prueba Atento, tal cual te mencioné hace un momento. Su nombre completo es Cuestionario para la Evaluación de las Funciones Ejecutivas y del TDAH. Tiene un rango de aplicación bastante amplio. Te vas a dar cuenta durante la presentación que esto es algo positivo porque abarca desde los 3 años hasta los 18 años, 11 meses. Tiene una forma de aplicación variada, ofrece cuestionarios para familia, pero también ofrece cuestionarios para escuela y también me ha gustado que incluye un cuestionario de autoinforme a partir de los 8 años para que el propio sujeto evaluado pueda llenar un cuestionario sobre sus propios síntomas, ya sea de funcionamiento ejecutivo, de atención y toda esta parte ejecutiva o vinculada con el TDAH, como puede ser la hiperactividad o la impulsividad. Me parece un total acierto, vamos a profundizar un poquito más adelante sobre eso. Tiene un tiempo de aplicación variado entre 15 a 25 minutos. Tiene una calificación para el profesional online, lo cual, bueno, nos ayuda a minimizar errores y resto de detalles relevantes. Y la finalidad de la prueba es poder medir las funciones ejecutivas, el riesgo del TDAH y el impacto que puede tener en escenario familiar, escolar o social. Vamos a conversar un poco de esto a lo largo de la presentación. Ok, aquí en pantalla puedes visualizar los cuestionarios que incluye la prueba Atento. Estos cuestionarios hay dos que están destinados para familia. El primer cuestionario para familia va desde los 3 años hasta los 6 años. El segundo cuestionario de familia va desde los 6 años hasta los 18 años. Caso similar con la escuela, mismo protocolo, de los 3 a los 6, un cuestionario para la escuela, de los 6 a los 18, otro cuestionario para escuela. Y también ofrece un cuestionario de autoinforme a partir de los 8 años hasta los 18. Como te comenté, me parece positivo que este cuestionario de autoinforme pueda ser llenado por la propia persona. Eso le da obviamente a la evaluación una riqueza inigualable, porque la persona, ¿quién mejor que la misma persona para poder responder cómo siente sus propios síntomas y cómo estos síntomas pueden estar impactando o no en diversas áreas de su vida? Me parece un acierto. Te voy a hablar un poquito, he hecho una revisión exhaustiva, si eres padre de familia, si eres profesional, sobre de pronto qué nos aporta evaluar todo esto que te he mencionado a partir de los 3 años. Me parece que este cuestionario está apuntando un poco a lo que nos dice la literatura sobre la prevención primaria, es decir, los síntomas de inatención, hiperactividad o impulsividad, la literatura es clara, pueden presentarse de etapa preescolar y por esa razón el cuestionario se ha atrevido como a meterse en ese terreno y poder medir de una manera confiable aspectos que puedan guardar relación con estas variables, con estos factores, y de esa manera entonces ayudar al profesional a planificar una intervención temprana que nos ayude a tal vez adelantarnos, hacer prevención y minimizar posibles síntomas futuros gracias a una intervención oportuna. Y también la literatura es clara, es decir, interviniendo funciones ejecutivas ayudaría enormemente a mejorar capacidades de concentración, control de impulsos, organización y regulación emocional, los cuales son aspectos que van a dar a ese niño o a esa niña competencias claves elementales previo a un inicio de educación primaria. Otra ventaja de la evaluación temprana, es decir, a partir de los 3 años, por lo menos con este tipo de cuestionarios estandarizados, es que permite dar seguimiento longitudinal
o evolutivo de cómo esos síntomas han podido evolucionar a lo largo del tiempo. Permíteme explicarte. Si se hace una evaluación a partir de los 3 años, objetiva, con cuestionarios estandarizados, y se detectan síntomas, se interviene, es posible ya después a los 6, 7, 8 años analizar cómo esos síntomas han podido evolucionar. Y mirando en retrospectiva y mirando también con la nueva evaluación que se hace, se puede también responder preguntas de si estos síntomas han persistido, si se han intensificado y si se encuentran deteriorando lo que es diversas áreas de la vida de la persona. Y esto nos brinda algo importante, nos brinda ese ojo clínico de poder decir realmente estamos ante un diagnóstico, ante un trastorno del neurodesarrollo que ha persistido durante un tiempo y que tú puedes objetivar, porque mirando hacia atrás tienes evidencias que te permiten como profesional poder justificar un diagnóstico. Me parece que eso es algo bien importante que brinda esta prueba y también tiene otras ventajas, porque en conjunto con otros métodos de evaluación permite también poder corroborar. Supongamos que se aplica una evaluación de función ejecutiva en consultorio, te ayuda perfectamente corroborar indicadores, ya sea cualitativos o cuantitativos que hayas notado durante la evaluación. Otro aspecto que yo estaba como analizando, porque de verdad que la literatura va cambiando, se va actualizando, hay teóricos que pueden decir una postura, hay teóricos que pueden decir otra, igual te hago la pregunta a ti, ya sea si eres padre de familia o profesional, la pregunta es la siguiente: ¿diagnóstico de TDAH a partir de preescolar o a partir de primaria? Porque fíjense algo, yo estaba revisando el marco teórico de la prueba y algo que ellos citaban en lo que es la elaboración de este manual es a este autor que aparece en pantalla, donde se menciona de que el TDAH puede ser diagnosticado confiablemente a partir de etapa preescolar. Sin embargo, también te quiero plantear otras posturas de otros teóricos para que vayamos descifrando un poco el entendimiento de lo que nos dice la ciencia. Tenemos acá, por ejemplo, otro artículo que te estoy mostrando en pantalla, y este artículo hace una categorización bien interesante porque ellos hablan de dos términos: edad de inicio de los síntomas y edad de diagnóstico. Yo creo que eso es algo que hay que tener bien clarito, porque puede ser que un chico de preescolar puede ser evidente y notorio que están apareciendo primeros síntomas de inatención, hiperactividad e impulsividad, pero tal vez, haciendo referencia a este enfoque longitudinal que mencioné hace un momento, valdría la pena hacer esta detección primaria, hacer programas de intervención y ya después a los 6, 7, 8 tal vez corroborar. Y yo creo que ahí es donde entra la edad de diagnóstico, que este artículo plantea que la edad de diagnóstico suele ser entre los 6 años hasta los 18 años, ahí lo menciona y está subrayado. Pero también ocurre algo bien interesante, y este otro artículo que nos habla o que nos plantea, fíjense que lo voy a leer con ustedes para que vayamos como socializando. Aquí menciona que los signos de hiperactividad suelen darse a partir de los 4 años, y que ya es más evidente en una etapa a lo mejor ya de primaria o de lo que sería el inicio de la secundaria, ¿no? Entonces también estos síntomas obviamente van evolucionando en función de la etapa del desarrollo. Así que nuevamente yo creo que lo importante aquí es tener claro que probablemente en edad preescolar se dan como esos primeros síntomas, pero habría ya que después seguir reevaluando. Y yo creo que esta palabra es bien importante. Casos de TDAH, y no solo de TDAH, sino trastornos del neurodesarrollo en general, merecen y tienen, y es una recomendación que está prácticamente unificada en diversas guías, tienen que pasar por procesos de reevaluación cada cierto tiempo. Y yo creo que es algo que también este artículo muy bien lo menciona. Y aquí otro artículo plantea esto que te decía hace un momento: la importancia de la reevaluación tiene que ser algo fundamental. Y yo quiero saber tu opinión, si eres profesional, si eres padre de familia, cuéntanos un poco tu experiencia, diagnóstico de TDAH, lo sueles realizar a partir de preescolar, lo sueles realizar a partir de primaria. Cuéntanos tus experiencias, porque yo creo que eso de pronto nos puede dar mayor amplitud y también nos puede ayudar a crecer como comunidad sobre tener e incorporar diversas perspectivas siempre desde el marco del respeto y de la parte científica.
Entonces, ya ahora sí voy a entrar un poco en materia. ¿Qué evalúa el atento? Es importante que iniciemos con lo que son las funciones ejecutivas. Ya hemos hablado muchísimo de las funciones ejecutivas en este canal, pero sí es bueno que sepas que los factores que mide el atento son los siguientes: control inhibitorio, control atencional, control emocional, regulación conductual, memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, planificación y organización y procesamiento temporal. De todos estos factores, yo sí me voy a detener en el procesamiento temporal. Me parece bien interesante porque cuando uno ya tiene como cierta experiencia en el tema, uno se da cuenta que uno de los síntomas que algunos consultantes se aquejan es la parte de priorizar tareas, cumplir con los tiempos, poder organizar y priorizar tareas en función de un marco de tiempo, y me ha parecido muy bueno que este instrumento recopile información sobre estos factores. Me parece que es algo que nos brinda una amplitud bien interesante y novedosa. Y de pronto quiero como refrescar, de pronto si eres padre de familia, es bueno que sepas que las funciones ejecutivas es esa capacidad mental cognitiva que nos permite formular objetivos, poder planificar, poder orientar nuestra conducta para el logro de metas y objetivos específicos. Esa es una definición de función ejecutiva, y hacia allá va entonces lo que mide la prueba Atento cuando hablamos de las funciones ejecutivas. Me ha parecido importante que la misma prueba Atento te analiza un perfil de puntos fuertes y un perfil de áreas de mejora. Esto me gusta porque es algo que muchas pruebas neuropsicológicas también hacen, y de pronto en su conjunto, uno como profesional, al integrar los resultados de una buena evaluación, uno puede decir, oye, estos puntos coinciden como áreas de mejora, o estos puntos en este perfil cognitivo evaluado coinciden como puntos fuertes. Me parece que es algo muy valioso porque permite entonces planificar buenos protocolos de intervención, lo cual me parece un buen acierto. Te quiero invitar que si quieres ampliar más conocimiento de la temática, acá en la descripción te voy a dejar un enlace para que puedas visitar nuestro sitio web. Ahí hay un artículo bien interesante titulado Funciones ejecutivas desde la neuropsicología y cómo se relaciona esto con la educación, así que te lo recomiendo bastante. También me parece positivo que el Atento incorpore otras escalas vinculadas con lo que son las escalas de impacto. Esto es coherente con lo que se establece ya en las guías diagnósticas, por ejemplo, DSM, el CIE-11, etcétera, donde se habla de que estos trastornos, sobre todo como el TDAH, tienen que causar una afectación significativa en diversos entornos: la familia, la escuela, la parte social. Y esta prueba precisamente mide cómo este impacto puede estar deteriorando diversas áreas de la persona. Y también me ha parecido valioso que hace una medición bastante específica de esos síntomas, cómo pueden estar fluctuando, cuál es el que más presenta, digamos, algún tipo de alteración, si la parte inatenta, si la parte hiperactiva, si la parte impulsiva. Bastante positivo. Y ya un último bloque que la escala considera son, digamos, ciertos trastornos comórbidos o ciertas dificultades que pueden estar yendo de la mano del TDAH, o que sus síntomas a veces se confunden con el TDAH, pero puede ser que a lo mejor no hay un TDAH y a lo mejor es más bien un problema del sueño, puede ser un problema de conducta o puede ser un síndrome de desconexión cognitiva. Así que sobre eso te vamos a ir profundizando. Yo quiero profundizar muy específico en el tema del síndrome de desconexión cognitiva. Hice una revisión bastante profunda que yo quisiera como compartirte para que podamos ir de la mano y así poder entender este concepto. Es bueno que sepas algo. Por lo menos revisando el Atento, yo veo que ellos utilizan síndrome de desconexión cognitiva, tomaron como referencia a un autor que es el que realizó este artículo que aparece en pantalla, porque antes se solía utilizar más bien, o más bien hace poco, esto es algo más bien que está evolucionando bien recientemente, hace poco, inclusive hoy día se suele escuchar este término, el de tempo cognitivo lento. Pero este grupo de científicos llegó como una mesa, digamos, de reunión, y llegaron como a la conclusión que tal vez el término tempo cognitivo lento puede sonar un poco peyorativo, un poco ofensivo para algunas personas, y trataron de ver términos alternativos.
Entonces es ahí donde ellos en inglés seleccionaron el término Cognitive Disengagement Syndrome. Entonces este término a la traducción al español vendría siendo síndrome de desconexión cognitiva, que es el término que los autores del Atento decidieron utilizar. Entonces, por esa razón, vamos a utilizar este término siguiendo la línea, pero es bueno que sepas que otros teóricos mencionan tempo cognitivo lento y es bueno que sepamos que estamos hablando de lo mismo. Hay otros autores que mencionan el tema de tempo cognitivo lento. Acá en pantalla te muestro un libro de Manual de Neuropsicología de los autores Onandía y Del Olmo. Igualmente, muchos teóricos lo siguen utilizando. Y básicamente, ¿cuáles son los síntomas? Disminución del estado de alerta, pensamientos no relativos a la tarea, divagar mentalmente o presencia de rumiación. Acá tenemos también otra postura de otro teórico que se va más hacia el término de síndrome de desconexión cognitiva, estar desconectado, ausente o perdido en los propios pensamientos. Aquí sí voy a subrayar esto, porque yo creo que esta es la clave. Se habla que la persona que presenta síndrome de desconexión cognitiva o tempo cognitivo lento es una persona que está sumergida en sus propios pensamientos. No es que no puede prestar atención. El tema está que presta atención a sus propios pensamientos y eso hace que se pueda desconectar de la realidad. Y yo creo que ahí es donde está un poco el tema. Sensación de confusión, aturdimiento, pensamiento lento y también algunos teóricos hablan de hipoactividad. Así que yo creo que esa es un poco la diferencia. De pronto un perfil más TDAH, la atención va fluctuando, tiene ciertos picos. Pero en un tempo cognitivo lento, en un síndrome de conexión cognitiva, lo que pasa es que la persona está sumergida en sus propios pensamientos, lo que hace que se desconecte de la realidad. Y yo creo que esto nos lleva a algo bien interesante, porque si eres profesional o eres padre de familia, te lo voy a explicar bien sencillamente. Por lo menos actualmente el término que goza de mayor consenso en guías internacionales diagnósticas es el del TDAH. Pero actualmente la ciencia se está moviendo a otros términos relacionados, pero que tienen sutil diferencia. Tal es el caso del síndrome de desconexión cognitiva, que te lo acabo de explicar, que la prueba Atento lo incluye y se atrevió a incursionar en la medición de este constructo. Pero también tenemos otros términos como el síndrome disejecutivo. Y entonces un poco lo que está planteando la ciencia actualmente con respecto al TDAH es una mirada hacia un enfoque transdiagnóstico, que en cierta manera estos perfiles de una u otra forma pueden tener mucha similitud en sus síntomas, algunas sutiles diferencias, pero este enfoque transdiagnóstico es también lo que estamos viendo en otros tipos de protocolos de salud mental, donde por ejemplo en el protocolo unificado transdiagnóstico de los trastornos emocionales vemos que desde un enfoque transdiagnóstico se está ya empezando a brindar tratamiento para la ansiedad, para la depresión, para las fobias. Así que me parece bien interesante que este trastorno del neurodesarrollo se está moviendo hacia algo más transdiagnóstico, lo cual me parece interesante y nos brinda esa amplitud que deberíamos tener como profesionales. De igual forma, sé que es mucha temática, mucha información. Te invito de verdad a que puedas revisar un artículo titulado TDAH en niños y TDAH en adultos. Son dos artículos. Estos artículos te los voy a dejar en la descripción del video. Están buenísimos y te van a permitir poder profundizar sobre la temática. Acá te quisiera conversar un poco sobre algunos beneficios que brinda el Atento dentro de la evaluación neuropsicológica, porque de verdad que tiene muchos beneficios. Un tipo de beneficio que nos brinda la prueba Atento es lo que es la validez ecológica. ¿Qué es la validez ecológica en una evaluación neuropsicológica? Te lo voy a explicar sencillamente. Algunos teóricos plantean que las pruebas de consultorio pueden también beneficiarse o tener una mayor integralidad si incorporan otros métodos de evaluación con otros informantes sobre el desempeño de la persona en una situación de vida cotidiana. Porque a veces pasaba que en la evaluación neuropsicológica, por ejemplo, un chico X obtenía un perfil, digamos, de fortaleza en muchas áreas de función ejecutiva, pero tal vez en la vida cotidiana presentaba dificultad. Entonces, para reducir esa brecha, este tipo de instrumentos
aporta una gran integralidad a la evaluación, porque no solamente como profesional te basas en lo que pasa en consultorio, sino que expandes la mirada con otras perspectivas, no solamente de la propia persona, tal es el caso del cuestionario de autoinforme, sino también con la perspectiva de familia y de escuela, lo cual es algo muy, pero muy positivo y valioso. También hay otro tipo de beneficio de la prueba atento, es algo que ya lo veníamos hablando cuando hicimos la clase del Cumanín 2. Acá en la descripción te voy a dejar la clase del Cumanín 2, pero hay un aspecto que me parece importante, yo estoy notando que las pruebas, sobre todo las pruebas nuevas que están saliendo, están apuntando hacia allá, y es algo que se llama índice de cambio fiable. Al principio del video de la clase te explicaba que estos instrumentos pueden ayudar a tener una mirada longitudinal de cómo la persona evoluciona a lo largo del tiempo. Bueno, esta prueba permite con una puntuación 1, que por ejemplo se dio cuando la persona tenía 5 años, y una puntuación 2 cuando la persona tiene 7, por darte un ejemplo, te permite comparar si esos cambios que se han dado en áreas de atención, de hiperactividad o de impulsividad se han podido mejorar o reducirse, por ejemplo, si han empeorado los síntomas, si no ha habido mayor variabilidad entre las diferencias. Y esto obviamente es cónsono con esa necesidad que tenemos como profesionales. Uno, sí, de dar seguimiento a los casos, pero dos, también poder medir la propia efectividad de nuestros programas de intervención. Yo creo que eso es algo que beneficia demasiado porque de pronto te ayudaría a ya sea reportar a una familia, reportar a una escuela, cómo tu protocolo de intervención ha tenido efectos en determinado margen de tiempo. Y esto me parece una utilidad que ya lo veníamos hablando cuando hicimos la clase del Cumanín y ahora lo podemos notar en la clase del Atento, que es una prueba que lo está incursionando y lo está colocando como uno de los beneficios que ofrece dentro de los protocolos de evaluación. También me ha parecido interesante el tema de las escalas de impacto. Ya hablamos en su momento que se mide escala de impacto desde la familia. Hay muchísima literatura que nos plantea que consultantes o personas, sobre todo en área infantil o adolescentes con diagnóstico de TDAH, es un factor de riesgo ante, digamos, el bienestar o la funcionalidad de lo que es la familia a nivel de diversas áreas de la salud mental. Aquí tenemos un artículo que inclusive nos plantea el tema de la calidad de vida, o sea, el tema de la calidad de vida familiar puede verse impactada por síntomas de TDAH de alguno de sus miembros. Y aquí nos lo plantea. Y la misma prueba lo está midiendo porque tal vez esto nos pudiese indicar la necesidad de a lo mejor tener protocolos de intervención más amplios o más integrales, de pronto algún tipo de terapia familiar para que se brinde psicoeducación, orientación, se pueda también, digamos, dar respuesta a las necesidades de cada uno de los miembros de la familia y esto obviamente nos ayuda también a tener como esa integralidad de información. Caso muy similar con la parte escolar. Aquí hay un artículo que te estoy compartiendo que habla cómo los síntomas o la severidad de síntomas relacionados con el TDAH puede tener un impacto directo en lo que sería la parte esta del rendimiento académico. También otro aporte que me parece bueno resaltar es la parte esta del autoinforme, porque era algo que tal vez nos hacía falta en cuanto a cuestionarios de TDAH. Por lo menos hay otra prueba que mide también TDAH, que hemos hablado de esa prueba en este canal, que es el ETDH. Pero el ETDH no ofrece versión de autoinforme. Y la parte de esta autoinforme para mí es valiosa, es como esa cereza en el pastel, porque ¿quién mejor que el paciente consultante para que pueda reportar por sí mismo cómo él siente o percibe sus propios síntomas? Porque en función de eso podemos entonces precisar la intervención a la necesidad específica de la persona. Y esto tiene una pertinencia de algo que se llama la adherencia terapéutica. O sea, a nivel de adherencia terapéutica, estás fortaleciendo la adherencia terapéutica porque estás obviamente respondiendo a la persona. Es un enfoque centrado en la persona y en su necesidad. Y acá también te quisiera mencionar otras pruebas que pueden complementarse con el atento. Por ejemplo, el VAS-3 es una prueba de conducta y emoción que también incorpora modalidad de autoinforme,
de pronto se puede aplicar el atento para tener una perspectiva de las funciones ejecutivas, de síntomas relacionados con el TDAH. Aplicando la VAS-3, mides también la conducta y la emoción, cómo la propia persona percibe sus propios síntomas y por ahí puedes sacar análisis interesantes. Recordemos que el atento tiene una escala de problemas de conducta, así que por allí se pueden hacer análisis bien completos, bien interesantes, con una buena entrevista, con una buena historia clínica, obtienes muchísima información. Tenemos otras pruebas más específicas de función ejecutiva como la BRIEF-P, la BRIEF-2, que la verdad es que nos brinda mucha información. Tenemos el ETDH, una prueba que mide síntomas específicos del TDAH. Tenemos pruebas de consultorio también acá en el centro, como la ENFE, la BANFE, que miden funciones ejecutivas ya desde consultorio. Tenemos las pruebas de inteligencia WIPSI, WIS, WISE, que cubren todas las etapas del desarrollo, por lo menos de los 2 años y medio hasta la etapa adulta. Tenemos las pruebas de atención, por lo menos atención visual de 2R, la prueba de atención auditiva, flexibilidad cognitiva, inhibición, la NEPSI, que también tiene otras escalas que pueden ser interesantes ante casos donde se tiene sospecha de TDAH. Y tenemos también las pruebas de madurez neuropsicológica que pueden brindar una gran amplitud en la medición y acompañado de un atento pueden enriquecer muchísimo las recomendaciones que se pueden hacer para los distintos informantes o destinatarios. Acá te quiero hablar también un poco sobre la intervención neurocognitiva con programas de estimulación cognitiva mediadas por tecnología como el NeuronOp. Acá en la parte superior derecha te dejo un video que hicimos en su momento hablando del NeuronOp. El NeuronOp lo utilizamos acá en el centro y es un programa que brinda esa capacidad de individualizar la intervención, poder también, ¿por qué no?, dejar actividades para casa, para continuar de manera sincrónica lo que se está haciendo. Así que te invito a que le des una mirada y puedas profundizar tus conocimientos en la temática. Te dejo algunas de las referencias utilizadas para esta clase y acá te dejamos los medios de contacto del centro. Muchas gracias por ver este video. Recuerda darle like, activar la campanita, suscribirte. Todo eso nos ayudará a que este contenido pueda llegar a mayor cantidad de personas. Muchas gracias por estar y pendiente de futuro contenido. Un fuerte abrazo.